profe ya lo recibí. Nadie. Los parciales es un desastre. El parcialito. Sí, el de repaso, no sé. Sí, el repaso. No. No. Es que no sabía si lograr o seguir corrigiendo. De esta comisión creo que tengo el... Sí, bueno, un poquito más. De 26 alumnos tengo 17 aprobados y 9 reprobados. Ay, no, Dios mío. ¿En serio? De la otra comisión tengo 11, 50 y 50. Oh, somos mejores entonces. ¿Cómo que yo fui desaprobada? ¿Te juro? El promedio de notas de la comisión 5. 6,50. No. Por lo menos roja vino. Ahí está el rojo ya mismo. Rojas. Copa. ¿Los retiramos? ¿Los retiramos? ¿Y quién más? Andrade. ¿Quién llegó primero? Rodríguez. ¿De las clases? ¿Jugó? Rodríguez. ¿Vino Saufina? Sí. Rodríguez jugó. Cuellar, Saufina. ¿Qué dijo primero? No vino. ¿De las clases y de largo? Sosa. Yo, Florencia. Sí, Florencia. García Elian. Milagro. Arce. ¿No está? Omar Maya. García Gustavo. Palma Maya. ¿Palma? Cruz Manuel. Gabriel Lara. No. Ari para Agustina. No vino. Uy. Crucero. ¿Se copió, no? Antejera. Oh, este está bien. Ya, no vino nada. Antejera. Ya. No sé por qué la tercera que me siento cerca tiene la misma nota. Rodríguez Franco. ¿Cuánto tenemos? 7. 50 centavos. Rivera Rodríguez. Domínguez. Cruz Abigail. Cruz. No hay más Camilo. Camilo. Benítez Gustavo. Loaiza Alejandra. No vino. Flores Sofía. Yo. Serrano, más. ¿Vamos a repetir la corrección? Bueno, lo único casi 10 de rojas. Le puse 10 porque era la única que contestó bien la pregunta 10. Y era fácil. Me metieron cualquier cosa. ¿Es la situación? Lo único que pusieron fue que era fácil. Bueno, le decía que el tema de hoy es importantísimo, que lo recibieron todo, ¿no? ¿Lo tienen?
Sí. El tema es colaboraciones. Chicos, hay una cuestión de sentido común, de lógica, de criterio. Primero, las notas que están por ahí, están aprobados. Hay algunos que no pusieron, por ejemplo, la pregunta 4, que es la célula. O sea, si ustedes no saben qué es la célula, es lo mismo que no sepan qué colectivo van a tomar para ir al instituto, más o menos. Sí, que no sepan qué carrera están estudiando. Porque la célula es la definición algo de primaria. No sé cuál es el problema, digamos, que otra, si no tenían por ahí si no estudiaban, tenían dudas, lean las preguntas, pues, si era para completar, y ustedes tienen una oración que no es coherente. Por ejemplo, el tema B, bueno, esto está contestado ahí en la pregunta 1. La microbiología médica estudia los microorganismos, el tema B, ¿no? Que dice visibles al ojo humano, permitiendo diagnosticar acá puso patología infecciosa a través de procedimientos como análisis de muestras para la clasificación del microorganismo. Más o menos coherente, no es la respuesta correcta que se quería. ¿Sí que hubiesen contestado? ¿Quién tiene el tema B? Porque completar uno tenía que ponerle que era no visible. Porque dice en la microbiología médica estudia los microorganismos visibles y ahí tenían que completar ustedes al no visible. ¿O no? Es la definición de microbiología. Al ojo humano permitiendo diagnosticar una patología infecciosa o una enfermedad infecciosa, que está bien, a través de procedimientos como algunos pusieron toma de muestras para la clasificación o para la identificación del microorganismo. Es una oración coherente. O sea, la palabra que le pusieron acá es a través de procedimientos como análisis de muestras para la clasificación del microorganismo. Análisis de muestras. Profe, ¿pero qué definición daba usted de célula? Porque yo había entendido que era la unidad mínima y funcional de todo el ser vivo. Porque era lo que vamos a ver entonces. Es la que manejamos todos, o más o menos. Porque yo puse eso y me puso que está mal. Bueno. La unidad anatómica y funcional. La mínima y funcional. Igual te la llevo al día. Anatómica y funcional es algo más abierto, digamos, más amplio. Porque mínima, ¿en qué sentido? Que mínima y funcional como que vienen de la mano porque es lo más pequeño que puede funcionar en tamaño. Sí, bueno, a algunas se las di válida eso, porque si la mayoría puso la unidad mínima y funcional. Y otros directamente no pusieron nada, Pregunta 4 no tiene nada. Ahí contestó que tengo el resultado del pasado. Después la pregunta 2
La microbiología es la ciencia de lo visible que es capaz de enfermar al individuo, de lo invisible que es capaz de enfermar al individuo. ¿Y esa es verdadera o falsa? Verdadero. ¿Quién puso que no es verdadero? ¿De qué tema del B, no? Sí, de verdad. Ah, ¿Vos pusiste falsa? No, puse verdadero. Sí, bueno, algunos no justificaron esa pregunta, que está bien, porque ¿cómo justificar diciendo lo mismo? Porque generalmente se justifica, o sea, uno puede ampliarlo cuando es verdadero, pero cuando es falso, ahí tienen que justificar diciendo que es falso por tal cosa. Y acá, por ejemplo, dice la ciencia que estudia y analiza los microorganismos no visibles por el ojo humano. Y no me pone si es verdadero o es falso. Entonces, ¿qué le tengo que poner? O sea, esa pregunta no tiene valor. Después, en la pregunta 5 del tema B, casi todos contestaron bien, que es la clasificación, o sea que si no estudiaron eso también. Después, pero la pregunta 3 dice: ¿es necesario el uso de un instrumento? ¿Cuál es el instrumento? El microscopio, sí, justamente vimos un tema, una unidad que es microscopía, y lo que algunos se pusieron a explicar un montón de cosas, no sé quién explicó algo y no era solamente completarla, este verdadero falso le dije que no hacía falta, que estaba, digamos, de más, pero completar solamente el microscopio, dice, donde casi siempre se prepara la muestra. ¿Y cómo se prepara la muestra? ¿Por qué puede ser casi siempre? Porque, o sea, a veces microbiología que hacemos, tomamos directamente una muestra sin prepararla, ¿o no? Por ejemplo, sedimentos lineales que vamos a identificar, ponerle un parásito, que podamos verlo, no hace falta hacer una coloración. Por eso le puse casi siempre, y ese casi siempre se refiere a qué preparado la muestra. A la coloración. Entonces la respuesta era eso. El instrumento, el microscopio, donde casi siempre se prepara la muestra, entre paréntesis, coloración. Hay varios que pusieron coloración, pero casi la mayoría no puso eso, para diagnosticar una enfermedad infecciosa. La pregunta 6 dice las funciones vitales. Bueno, pues esa también la tienen en el apunte. La pregunta 7 dice las células, los tipos de células son, eso casi todos la contestaron bien. La pregunta 8, chicos, en desastre, porque hay quien no la contestó mal, dice: si se observa una muestra con el objetivo de 40 por, obtengo un aumento de 40 veces su tamaño. ¿Eso está bien o no? Falso. Es falso, porque entonces ¿para qué vamos a usar utilizarse como dar el mismo? No, casi me puso. Bueno, este caso dice: se observa una muestra, ¿verdad? Y acá en el paréntesis pone verdadero. Y después abajo pone falso. No voy a decir quién es así. ¿Qué es eso? ¿O es una toma de pelo? ¿Qué dice acá? ¿Verdadero o no? Sí. ¿Y acá qué dice? Falso. Falso. ¿Y acá? 40 por igual a 400 por. ¿Está bien eso? No. ¿Se ve o no hay? Y pusieron 40 por igual a 400 por. Como por arte de magia, ¿es igual o no? Y sí, porque ahí tendría que haber puesto 40 por 10. Sí, 400. Pero aparte, en uno pone verdadero y en otro pone falso. O sea, estamos haciendo un tratativo o nos arriesgamos a... Acá en la pregunta 9 dice: las bacterias se clasifican según su forma en cocos, redondo, vibra, sacacorcio, espiral, hélice, y acá no sé qué dice, alargado. Va a ser la pregunta 9. Después, bueno, casi todos contestaron según la coloración, gran positivo y gran negativo, pero hay algunos que han puesto cualquiera en eso. Porque si clasificamos, o sea, el criterio de clasificación, ¿cuál es? Primero es según su... tenemos según nutrición. ¿Qué otro criterio de clasificación? Tinción. Según
¿La función? ¿La nutrición, perdón? ¿Según qué más? Relación y reproducción y nutrición. No, el criterio de clasificación de la bacteria. Según la forma. Según la forma, y según la forma, ¿cuáles son? Bacilos. Bacilo, Uniforme, coco. irregular, irregular. La forma. En los cocos. Según la forma de la La bacteria. forma, el borde y la. No, eso no, perdón. Pero no se confunda según la forma y según la colonia. Bacilo, Según la coco, forma de la bacilo, Pirinos, libriones. ¿Y qué otra Según clasificación? su pared celular, gram positivo, gram negativo y según su nutrición. Y también esa sería según la coloración también. Claro. Y si decimos según la coloración, ¿cuál era la respuesta? Que esta es gran esta. positivo, el Gran positivo y gran negativo, o sea, no era nada complicado. Después, en la división celular, en la pregunta 10, ¿cuáles son las etapas de la división? Creo que a todos se lo corregí. Es importante el orden, o sea, yo no les puedo dar una pregunta por aprobar si ustedes ponen mal el orden. Nosotros nacemos bebés, nos hacemos niños, adolescentes, jóvenes y adultos. ¿No? Que no es que pasamos de bebé a anciano y de anciano a joven. Y acá es un proceso igual. Entonces, el orden de la división celular, y estudiarlo bien para el parcial. Esto, como yo les puse ahí arriba, es una evaluación de repaso. Está muy bueno como para que tengan idea de cómo hacer el parcial, de las preguntas que se hacen en el parcial. El parcial sí tiene múltiple opción, pero ahí tienen que ver el enunciado, ver bien qué dicen, cuáles son las opciones. Y siempre en múltiple opción hay preguntas que son estúpidas, digamos, preguntas que se las descarta por incoherente o porque. Y después está a veces dos que son las que en las que uno da vuelta siempre en todo examen de múltiple opción es así. Siempre hay dos que uno las descarta automáticamente porque ya las lee y sabe que no es esa respuesta. Y después hay otras dos que por ahí son, depende quién la haga, pero por lo general siempre hay una. Y bueno, en eso sí es importante el orden. Casi nadie puso la interfase o pusieron profase y profase, no sé, inventos de. Ahora, había uno que tenía una. Bueno, acá la clasificación según su forma en espiral, tirabuzón, esférica, batones. No es, digamos, una definición. La clasificación es o bacilos, o cocos, o vibrios. Y ahí en la pregunta, el tema A, la pregunta 1 dice la microbiología médica es la ciencia que estudia los microorganismos. Ahí hay otra incoherencia, acá me dice, yo entiendo así, la microbiología médica es la ciencia que estudia las bacterias que provocan las enfermedades infecciosas. Los agentes etiológicos, los microorganismos. Entonces que la oración sea coherente, porque si ustedes van a completar tiene que ser coherente, no algo. La pregunta 2 dice: la microbiología es la ciencia de lo visible que es capaz de enfermar al individuo. La pregunta 2. O sea, si no estudiaron ahí con leer, nomás por lo menos sabés que es lo invisible. Entonces, si ves que dice visible, ya sabes que es falso y decís, bueno, es falso porque es lo invisible. Después la pregunta 5 es la misma. La función es... No, es el mismo tema. El tema B vino recién, ¿no? Sí. Bueno, si hay algunas preguntas, no también. Esto también, en la mayoría de lo que pusieron en la pregunta de microscopía, que dice la 8, el aumento del microscopio se calcula teniendo en cuenta el aumento del Ocular. Ocular. Perdón.
La 8. El aumento del microscopio se calcula teniendo en cuenta el aumento del ocular, que es, bueno, acá le he hecho que agregar que es constante, faltaba, multiplicado por el aumento del objetivo, que es variable. Entonces esto, fíjense bien que no algunos pusieron del lente, si ambos son lentes, el ocular y el objetivo es un lente, son lentes que van, digamos, en distintas ubicaciones, o algunos pusieron el revólver, pero el revólver tiene los distintos momentos, los distintos objetivos. Entonces es como que no entendieron la pregunta o no estuvieron, no sé qué. Y así un montón de ejemplos que... Mi mano. Dijo que mi mano. Que nada que Ponle ver. con la P. Nada. Ponle tú, me dijeron pequeña y dije, bueno, me manda. Chicos, cuando se ponen de acuerdo y dicen, chicos, no hay ninguno, o vamos todos. Porque ahora están viendo la misma cosa. Es que no sabíamos, profe. ¿Qué no sabían? Ah, Que no iban a venir. Claro, No hablamos por porque eso. era una pérdida de tiempo y yo le tenía que explicar cuánto. 2 veces después. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 y son 26, no hay menos de la mitad. Bueno, un puntito más para el parcial y no vamos. Sí. Vos tenés que ser la capa en esto, así que... No, profe, tengo ¿por nada. qué si yo solamente doy turno en el hospital, no hago microscopía? No. ¿En serio? Yo doy turno nomás, hago los informes. Mi jefe Gustavo Roa me grita. ¿Vos estás en el central? ¿Cómo? ¿En el central estás? Sí. Bueno, hagamos una pequeña introducción porque después vamos a tener que verte de nuevo con los otros lados que también. Si no, no, si no. Perdón, rico, perdón sí. por la expresión, pero yo me tomo el trabajo de venir de la caldera, gastar nafta, pagar estacionamiento, todo porque ustedes no vengan. No, sí, está bien. Después tiene que explicar 3 veces más. ¿Tienen el teórico que les mandé, no? Sí. Bueno, en la primera parte dice que habla de la preparación de la muestra para la microscopía óptica. Y bueno, ya en una de las preguntas parciales de la pruebita tenían ese como requisito la preparación de la muestra. Como decía, puede ser que esa muestra tenga que ser coloreada o no. Si hacemos una muestra, el examen lo podemos hacer directo, pero en muy pocas ocasiones, como decía, por lo general cuando vamos a hacer un sedimento urinario podemos ver bacterias, pero no somos capaces de diferenciar si son bacterias de patógenas. En el sedimento urinario se puede ver tranquilamente una muestra de orina, digamos que, o sea, podemos ver bacterias que por lo general son lactobacilos, que son como cadenitas que se ven en el microscopio, son cositas así. A veces podemos ver levaduras que son como redonditas, a veces se están dividiendo las levaduras, a veces las podemos montar solas. A veces hay unas levaduras que son características del paciente diabético, que son como un matecito cebado, una bombillita ahí, algo así, que son Candida albicans. El paciente diabético tiene es muy susceptible a la contaminación, digamos, a la infección con levaduras, más que nada el género de Candida, pero como esa orina está dulce, entonces ahí tienen caldo de cultivo. Es con desbalance de la flora, digamos, que genera ese. Lo que tiene como un desbalance que genera los pacientes diabéticos en la flora normal, digamos, de su tracto urinario. No es normal, o sea, es por el tema de que al ser dulce, digamos, es como un caldo de cultivo. Calfa y pues lo que hace que ayuda a que crezca más. Claro, favorece el crecimiento, justamente el tema
contenido de glucosa, porque ustedes cuando pasen la tira van a ver que ese sedimento seguramente tiene glucosa. Sí, Van a claro, tener muy elevado de glucosuria. sangre pasa orina en ese. Sí. Bueno, eso tiene el umbral el diabético tiene, o sea, el riñón tiene una capacidad para pasar, digamos, para filtrar, tiene un límite que se llama umbral. El umbral ese, más de 180 miligramos al litro, va a pasar, va a depender también del estado renal. Por ahí a veces en menos cantidad, menos concentración o menos cantidad de glucosa en sangre, puede pasar igual. Pero el umbral es 180. Entonces cuando nosotros vemos que en una tira hay marca de glucosa, igual la tira tiene cruces, una cruz, dos cruces. ¿Todos hicieron un sedimento urinario, no? ¿Pasaron una tira alguna vez? Sí. Bueno, entonces ahí van a ver, y tiene distintas graduaciones, esa graduación de una tira, entonces van a ver y ahí le marca abajo cuánto, generalmente no coincide, digamos, con el valor que da la química, pero está dentro del rango, porque eso es, acuérdense que la tira es cualitativo, no es cuantitativo. Nunca le va a dar un valor exacto, digamos, pero ya el hecho de que haya una glucosuria ya significa que el pH y todas las condiciones favorecen el crecimiento de la cándida. No significa que porque tenga cándida tenga que ser diabético, pero por lo general sí es, digamos, una contaminación en la ¿Pero tanto el hombre como la mujer o más el que tiene la mujer que tiene diabetes? más en la mujer. Claro, Pero pasa que es una cuestión anatómica también. claro. En el hombre como que en el momento de la micción arrastra, limpia, digamos, la parte de la uretra y digamos, elimina las bacterias que puedan estar entrando ahí. En cambio en la orina, digamos, en el genital de la mujer, la orina queda retenida, entonces cuando el trayecto en la micción es cortito, entonces no va a haber forma, digamos, de que haga una limpieza como en el caso del varón. Es por la cuestión anatómica más que nada. Y después bueno, también el tema tiene que ver con el tema de la edad, porque por ahí, bueno, bebé, por ejemplo, que se agarra una mujer vimos, porque el tema del pañal y todo eso, el nivel de infección urinaria en los niños es casi parejo, digamos, un poquito menos en el varón, pero es mucho más que en el adulto. En el adulto, el varón que es raro que tiene una infección urinaria, por ahí puede ser por a lo mejor porque no se lava las manos, porque lleva algún contaminante, en cambio en la mujer sí, porque a veces incluso la retención urinaria es un factor que predispone a la mujer para que... Yo ahí, como le contaba que yo trabajaba en San Antonio la infección urinaria era el padre nuestro prácticamente, el pan de cada día, porque había todos los días, de 10 el sedimento urinario, 9 eran... porque como hace frío, la gente tiende a contenerse, digamos, a no ir al baño a menos que vivan en condiciones. Pero cuando se hace una retención y eso hace que se infecte rápido. Y en el varón, con la edad, no hay, digamos, mucha diferencia entre el varón y la mujer, porque el varón ya empieza con problemas de próstata y todo eso, y eso también lleva a la infección urinaria, porque la próstata hace como que es como, más o menos cuál es la ubicación de la próstata, todo eso, ¿no? Es como una glándula que está rodeando la uretra, y cuando empieza a hipertrofiarse o tiene alguna inflamación, retiene, entonces evita que la orina circule, o sea, hace como un reflujo y eso hace que favorece el crecimiento bacteriano y la contaminación ambiental de la infección urinaria. Pero volviendo al tema, nosotros podemos hacer directamente un sedimento, como les decía, que vamos a ver, por ejemplo, en este caso vamos a ver la cándida, o podemos ver en el caso de las infecciones por las trichomonas vaginales o tricomonas vaginales, que es un parásito, pero es un parásito unicelular, o sea, vendría a ser como una bacteria prácticamente, y lo podemos ver en el sedimento urinario sin necesidad, digamos, de hacer ningún tipo de tratamiento, solamente la centrifugación. Pero hay otros casos en los que nosotros necesitamos sí o sí hacer una coloración. ¿Para qué? Para poder marcar o para poder hacer que sea visible en el microscopio ese microorganismo por algunas características particulares que tiene. Como varias veces les contaba que cuando se hace cuando se sospecha de una gonorrea, la gonorrea es provocada por una bacteria que es un diplococo. Ya hemos visto que los cocos pueden ser, son bacterias en forma redonda, pero pueden estar de uno solo o pueden estar unidos, haciendo el diplococo, la tetra, haciendo la cadena como el tetrococo, estafilococo.
Entonces ahí podemos verlo sí o sí en una coloración, porque aparte son bacterias intracelulares. Están dentro de una célula, entonces yo tengo que colorear la célula para que se pueda ver, digamos, el froti, mejor dicho, colorearlo. Y también acá tengo dos formas de tomar una muestra. Puedo hacer un cultivo y levantar una colonia y hacer un extendido, hacer la coloración y mirar el microscopio. O puedo, sin necesidad de hacer cultivo, tomar una muestra biológica obviamente, y esa muestra hacer el extendido y después hacer una coloración y ver. Hay distintos tipos de coloración que vamos a ver enseguida, pero vamos viendo. Primero podemos hacerlo en fresco o directo, se llama, que es la microscopía que hacemos normalmente, digamos, en sedimentos urinarios, por ejemplo, o podemos tomar cualquier muestra, cualquier fluido biológico, poner una gota en el portaobjeto de solución fisiológica y mirar. Pero no va a llevar a nada concreto, digamos, a menos que sea conocido como algo identificable. De todos modos, yo cuando informo que hay yo pongo que en el sedimento hay elementos activadoriformes, porque yo, por las características, apunto a que esa es una cándida albicans, pero quizás no es una cándida albicans. Entonces tengo que hacer un cultivo. Ese cultivo diferencia si en realidad es la cándida albicans o es otra cándida, porque hay distintas familias dentro de la cándida. Entonces el médico, porque aparte capaz que lo que yo digo cándida albicans, y quizás le dan un tratamiento y da la albicans, si no es otra parecida, otra de la familia, y el medicamento que le van a dar no le va a hacer efecto. Entonces es como que otra bacteria. Entonces vamos a tener la muestra que cuando habla acá de confecciones preparadas por observación en fresco, técnica de montaje fresco, bueno, que esto es simplemente una gota del fluido, sea el fluido biológico, en este caso una orina, puede ser cualquier muestra biológica. Aquellos dos parecen niñitos, lo voy a separar, ¿no? A ustedes están ahí en el piso, hablando. Le decía al doctor Ruba, ellos se portan mal siempre. Entonces vamos a hacer directamente eso, no hace falta un tratamiento, o sea, solamente tomar la muestra y llevar al microscopio. O sea, de qué forma ponerlo en un portaobjeto, cubre objeto, y vamos a ver, generalmente se ve en 40 por. Acuérdense que si por ya tenemos que utilizar el aceite de inmersión, siempre. Aunque se levanta la colonia, lo pone en el portaobjeto solo, le pone una gota de solución fisiológica. Claro, cuando ustedes van a tomar una muestra de fluido, generalmente es húmedo, entonces no hace falta ponerlo, o que si es una orina, por ejemplo, no hace falta poner nada. Pero si es una muestra que sea más consistente, pueden poner una gota de solución fisiológica. Siempre solución fisiológica, porque nosotros lo que tratamos de conservar el medio en el que se encuentra ese visito, ese microorganismo, porque si ustedes le alteran, le ponen por ejemplo en agua, quizá esa agua, que es lo que va a hacer, va a hidratar la célula, que es lo que se explica una vez. El agua por gradiente empieza a entrar a la célula se va deformando, se va hinchando y se termina reventando, entonces explotando, entonces no la van a ver, termina muriendo, digamos. En cambio, con solución fisiológica, como es una solución isotónica, o sea, el mismo gradiente, digamos, entonces no va a haber un movimiento de agua hacia la célula ni al revés. Porque puede pasar que el agua tienda a entrar a la célula, o según digamos el medio, o al revés, que después empiece a salir el agua de la célula. Entonces, en vez de tenerla redondita, van a empezar a verla así arrugada, y también le va a deformar toda la célula, no van a ver las características que quizás sean las que necesiten. Entonces, esto sería el montaje en fresco que está en la página 1. Y después nos habla de la confección de los preparados para la coloración. En este caso, lo que ustedes tienen que hacer, bueno, te pongo de paso, nosotros podemos tomar directamente la muestra biológica y, si es necesario, ponerla en una gota de solución fisiológica. Acuérdense que ese preparado va a ir arriba va a ir un portaobjeto. Entonces, la cantidad de líquido que ustedes preparen no tiene que ser mayor que una gota, porque cuando ustedes pongan el portaobjeto, le va a rebasar
líquido o se va a montar sobre el portaobjetos, sobre el cubre, y cuando ustedes vayan con el objetivo, tiende a meterse el líquido debajo del trozo, no sé, un enchaste y aparte no deja ver porque el microscopio se sucia, digamos, con el fluido. Y en el caso de que sea una colonia, porque usted también puede ser que sepan que tienen una colonia, pero, o sea, en ese cultivo tienen, ¿se acuerdan que vimos también una clasificación según la característica de la colonia? Según los bordes, según la elevación, ¿no? Entonces ustedes cuando tengan un cultivo, ¿qué van a hacer? Van a levantar con una ansa, esa ansa antes de utilizarla, acuérdense que hay que esterilizarla, hay que trabajar en campo estéril siempre. ¿Qué significa trabajar en campo estéril? O en una campana de bioseguridad, o en el caso de un mechero normal, en laboratorios comunes, un mechero, siempre ponerse el mechero adelante nuestro, o sea, en medio, digamos, entre los que trabajamos. Yo, por ejemplo, tengo cuando hago el extendido con la vaciocopía, tengo el mechero y trabajo detrás, que apenas abro el frasco, lo paso por la llama para eliminar todos los contaminantes que puedan haber en la zona externa, obviamente sin quemar, y ahí empiezo a trabajar, tengo que levantar el esputo para después poner en un vidrio, que lo ve también, hago el extendido. En el caso de, sí, va a tener que ir a hacer. Y después en el caso de que sea una colonia, obviamente tengo que abrirla, tapar la caja de Petri en un lugar estéril, y siempre hacer cerca del mechero, y haciendo la barrera. Entonces, estoy hablando de casos muy domésticos prácticamente, pero en el laboratorio de bioseguridad 3, ya vamos a ver también otro nivel de bioseguridad, porque hay distintos, hay del 1 al 4. Yo, por ejemplo, en el laboratorio común, no tengo, cuando salgo en la época del COVID, o cuando trabajo con muestras de vaciloscopía, tengo que tener, digamos, un nivel de cuidado mucho más exigente que lo normal. En teoría tendría que ser en todo, pero bueno, a veces los medios en los que uno trabaja, lamentablemente, estamos en Argentina, así que tampoco hay, digamos, tanto en cualquier laboratorio. Entonces siempre voy a tener que hacer el trabajo en campo estéril, y bueno, cuando yo abra la caja de Petri, acuérdense que es una colonia, que son millones de bacterias que están ahí, que incluso tratar de no hablar y obviamente estar con el barrijo, todo eso. Porque imagínense, si yo estoy charlando con ustedes, estoy sacando todo esto, el solo hecho de hablar, estoy desparramando todas las bacterias por todos lados. ¿Qué es lo que pasa en cosas insignificantes? Como pueden ser que en una verdulería ustedes van a ver la verdura, y capaz que hay un tomate que lo ven que está con honguitos, que tienen esa cosa como verde o blanca. Cuando ustedes, con el solo hecho de moverse, de pasar al lado de ese tomate o de ese cajón que está ahí en el piso quizá o expuesto, que es lo que el movimiento de esto, eso significa mover el aire. Al mover el aire, como eso son hongos, tienen en la punta de son como unas plantitas prácticamente, son así, acá tienen unas puntitas, se llaman esporas. Entonces cuando yo pase, ¿qué va a hacer? Levanta esto y esto se va a mover, va a caer en la otra manzana, en la otra fruta. Y ahí va a empezar a crecer y va a empezar a contaminar, y esto se va a empezar a contaminar todo. Y así es como dice el dicho, ¿no? Una manzana pudre el cajón, y es justamente por esto. No es solamente. Entonces van a levantar la muestra con, primero, esterilizar el ansa, porque ustedes pueden ser que tienen ya las colonias aisladas. O sea, cuando hicieron el cultivo, hicieron la siembra de una muestra, por ejemplo, de orina, ahí empezó a crecer, como en un medio selectivo, van a crecer las bacterias que supuestamente están contaminando. Entonces, si ustedes quieren ver las características en el microscopio de esa bacteria, entonces van a esterilizar primero el ansa, tienen que dejarla enfriar, a veces en el mismo agar se toca la placa y se enfría, y ahí se levanta un poco de bacteria, digamos, de la colonia, y se la pone sobre la gotita, que en el portaobjeto ya tiene una gotita de solución fisiológica. Entonces van a disolver, digamos, eso, y ¿qué van a hacer? Van a sacarla del ansa de nuevo, van a volver a quemar, o sea, van a volver a esterilizar, y ya la dejan en desuso, y acá vienen por el portaobjeto y para verla directamente. O quizá lo que tengan que hacer es hacer un extendido de esa colonia.
Entonces voy a hacer lo mismo, voy a levantar con el lanza la muestra, voy a hacer el extendido, quemo de nuevo, esterilizo el lanza, la dejo y ahí ya tengo el material listo para hacer la coloración. O bien la muestra biológica, que levanto para hacer el extendido, tiene toda una serie de procesos y hacer la coloración. Y acá en lo que sigue dice confección preparada para coloración. Esas coloraciones que os digo, ese extendido que vamos a hacer, ya sea de una colonia de bacterias o de un cultivo o de una muestra biológica, se hace el extendido. Ahí según lo que ustedes vayan a observar, qué coloración van a hacer, van a tener ciertos cuidados. Yo vamos a ver cada uno igual. Entonces, una vez que hicimos, básicamente esos son los pasos que creo que tienen igual. Primero hacer el extendido, ¿sí? Fundamental. Antes de hacer el extendido, tener un portaobjeto que esté limpio, desengrasado, porque nosotros vamos a lavar, vamos a enjuagar, vamos a poner colorante. Si ese portaobjeto está engrasado, incluso hay que tener cuidado cuando uno lo agarra, agarrar el borde, no así, porque ahí estamos dejando grasa de la misma mano, o si el guante, por más que tenemos guantes, tenemos a contaminar ese portaobjeto. Entonces hacemos el extendido, ya sea como decía, del material biológico o del cultivo, y lo que tenemos que hacer es fijar. O sea, el primer paso va a ser extendido. El segundo va a ser secar. ¿Por qué? Porque esto siempre va a ser una muestra que después va a estar húmeda. El solo hecho de que si es de un cultivo, está en una gota de solución fisiológica. Y si es de una muestra biológica, obviamente va a tener, digamos, una humedad. Entonces la dejamos secar. El secado ese puede ser al aire libre, o también podemos hacerlo con un pequeño flameado. Tenemos el mechero, pasamos, pero muy, muy suave, y tratando de no quemar la muestra. Porque supónganse que yo estoy haciendo una baciloscopía y yo dejo que se caliente demasiado esa muestra, estoy disolviendo toda la membrana del bacilo y estoy destruyendo prácticamente. Entonces, cuando yo coloré, me da que es negativo, y en realidad no es que es negativo, sino que yo maté los bichos antes de extender. Yo le hablo de bichos, pero en realidad tenemos que hablar de microorganismos, hablar con propiedad. Bueno, después que lo dejamos secar, ya vamos a tener lista la muestra para hacer la coloración. Pero antes de eso vamos a ver lo que dice acá en la preparación del frotis. Creo que puedo leer, no es nada complicado. Acá donde dice coloración, o sea, una vez que decimos que ya tenemos fijado acá extendido, secado y fijado. El fijado es justamente el proceso que es parecido al secado. El secado comercial lo podemos dejar al aire libre o podemos hacer pasar por el llama. Si hacemos el pasado por la llama, vamos a estar fijando la muestra. ¿Qué significa que se fije la muestra? Que la muestra se va a pegar al vidrio, ¿sí? Va a quedar adherida, porque acuérdense que nosotros vamos a agregar líquidos, que son los colorantes. Vamos a agregar varios líquidos o uno solo, o lo que sea, y después vamos a pasar agua o poner agua, y entonces esa agua no tiene que barrer la muestra. Porque si barro la muestra va a ser un trabajo rígido, pero no vamos a tener un resultado. Entonces hacemos la fijación. Esa fijación puede ser por calor o puede ser por métodos químicos. Fijación química. Lo más común es la fijación, que es más barata, es por calor. Es lo mismo, es flamear el portaobjeto en el mechero. De esa forma, ¿qué es lo que significa esto? Entonces, fijación, también una pregunta del examen, es la adhesión de la muestra al vidrio. Y a veces, algo tan simple que a veces no saben responder. Y después vamos a aplicar la coloración. O sea, ya una vez que está esto listo, ya tengo el portaobjeto con la muestra extendida.
Siempre hay que hacer un extendido, tratando de que ese extendido sea más o menos parejo, para que no nos queden grumos, para que no nos queden muestras superpuestas, porque cuando ustedes ven el microscopio, van a ver una sola masa de cosas y no van a saber diferenciar. Si ustedes hacen una baciloscopía, por ejemplo, yo tengo que ver los bastoncitos ahí en la muestra, y si está todo con grumo, digamos, o con muestra muy gruesa, no vamos a poder ver, y aparte va a ser más difícil la decoloración. Bueno, ahí ya vamos a empezar con la técnica de coloración. ¿Y qué es lo que significa coloración? ¿Para qué se tiñe? La tiñe, exactamente, es un método por el cual, o un conjunto de técnicas de laboratorio en la que se tiñe la muestra justamente para agregar, para aumentar el contraste, cosa que yo en el microscopio pueda ver, por ejemplo, diferenciar núcleos, citoplasma, algunas organelas del resto, digamos, de la muestra. ¿Entienden? Sí. ¿Qué me puse acá? Y bueno, el tema de la coloración se hace obviamente con una sustancia que se llama colorante. Entonces, cuando yo le pregunte qué es lo que es coloración, ¿ustedes qué me van a decir? Método. Colorante. ¿Qué es coloración? Es un método que se utiliza para teñir la muestra. Esa es la respuesta. ¿Y qué es un colorante? O ahí lo pueden... ¿Cuál es el comentario? Cuando yo les pregunto en un examen qué es una coloración, me dicen que es lo que es un colorante. Cuando yo quiero un colorante, me dicen que es lo que es una coloración. Y no, hay que tener claro que la coloración es el proceso por el cual se tiñe la célula, o se tiñe la muestra, o se busca intensificar el contraste entre la bacteria o el material que yo quiero identificar con y el colorante es la sustancia que se utiliza para hacer esa coloración. ¿Sí? Y en definitiva, ¿cuál sería la definición de colorante? Es una sustancia orgánica que tiene la capacidad de formar un complejo con algún elemento de la célula para dar una coloración distinta, digamos. Cuando hablamos decíamos que las bacterias clasificábamos según su coloración en gram positivas y en gram negativas, tenemos distintos resultados. La gram positiva, ¿de qué color se tiene? Azul violeta, o de la gama de los violetas, y si es negativa, Rosada o rosa. es rosado, ¿sí? Rojo o rosado. Profe, Sí. ¿qué había dicho? El colorante es una sustancia orgánica que tiene la capacidad de formar un complejo con la célula para... Con componentes Sí. No celulares. dijo orgánica, son visibles. sustancia orgánica, no. O sea, son- La sustancia orgánica que tiene la capacidad de formar un complejo con la célula Con algún componente de la célula, para ser visible, digamos, para que se pueda ser percibido por el ojo humano o humano. Acá tengo la definición igual. Bueno, ahí creo que un poco le explica qué es lo que es la coloración. Es poner un colorante sobre la muestra. O sea, yo una vez que ya hice esto, ¿cómo empieza el proceso de coloración? Porque esta es la primera etapa, el preparado, digamos, para la coloración. Acá va a empezar justamente cuando yo le agregué el colorante. Voy a cubrir toda la superficie del objeto con el colorante. Va a actuar el colorante con las moléculas, con las sustancias que tengan que actuar de la célula. Después yo voy a lavar para eliminar el resto de lo que no se unió con el colorante. Y después, bueno, hay distintas técnicas. Pero veamos antes de hacer más lío, tenemos la primera etapa, que sería hasta el fijado. Después ya tenemos la coloración. Empezamos la coloración, que le dije que es un mecanismo o un conjunto de técnicas que tienden a colorear la muestra. Bueno, se utiliza para eso un colorante, y el colorante es una sustancia orgánica
Bueno, en la parte de abajo está mejor definida. Bueno, ¿y cómo es técnicamente esto? La coloración va a comenzar cuando nosotros después le agreguemos el colorante sobre la muestra ya preparada. El extendido ya estaba hecho, ya estaba fijada la muestra y vamos a cubrir con el colorante. Entonces nosotros podemos tener que la coloración puede ser simple, en la que yo solamente voy a utilizar un solo colorante. ¿Sí? ¿Dónde está? Acá entonces lo podemos poner en simple. O la compleja. O también le damos diferencial. ¿Un tipo de diferencial? Diferencial. ¿Qué significa simple? Que yo voy a hacer solamente este paso. Acá, fijado, colorante. Tengo que dejar actuar un determinado tiempo, según la coloración que estemos haciendo. Y después, lo que voy a hacer, voy a lavar. Lavo, seco, y al microscopio. ¿Sí? Ahí ya voy a ver, voy a tener que ver en 100 por, entonces una vez que se secó ese extendido, voy a poner una gota del aceite de inmersión y ya voy al microscopio y empiezo a verla. Creo que va a ser cuando yo, no es una coloración simple, pero en algunas técnicas de micología se utiliza también un solo colorante, puede ser el azul de metileno, por ejemplo. Se hace la tinción y después se ve en el microscopio, y generalmente se ven algunos hongos, se ve más en micología. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Y después, bueno, podemos hacer una que sea compleja o diferenciada. Bueno, acá abajo dice, los colorantes son compuestos orgánicos que tienen una afinidad particular por sustancias celulares específicas. Esa sería la definición que... ¿Cómo color? ¿Qué? ¿Cómo le compuesto color? Que son compuestos orgánicos que tienen una afinidad particular por sustancias específicas de la célula. Igual ahí están en la punta. Bueno, y acá tenemos dos tipos de... Ustedes saben que la célula está formada por material genético y la mayoría de los constituyentes de la célula son proteínas. ¿Sí? ¿Dónde está contenido, si estamos en una célula bacteriana, dónde está contenido el material nuclear? El citoplasma. ¿Sí? Sí. Está libre en el citoplasma. La mayoría no está tan libre, está en una zona nuclear. Acuérdense que no tiene Sí, pero no tiene un núcleo. si bien no tiene un núcleo definido, pues no es que está disperso en el material genético en todo el citoplasma. Está disperso, pero en una zona nuclear. O sea, en vez de estar como nosotros tenemos una célula que tiene un núcleo, está todo el material genético acá. En el caso de la procariota, nosotros vamos a tener, no va a ser exactamente ese redondel, sino que vamos a tener una zona en la que está el citoplasma, el material genético. ¿Entienden? La diferencia con la otra es que la otra tiene la membrana nuclear que la aísla, digamos, o sea, que engloba el material genético en el núcleo. Entonces, tenemos dice ahí, le puse en azul, dice colorantes básicos, o sea, dentro de los colorantes, estos que yo les mencionaba que se utiliza para coloración, tenemos dos tipos de colorantes. Los colorantes básicos o los colorantes ácidos. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la célula tenemos el material nuclear que está material nuclear que va a tener carga positiva y en el citoplasma, bueno, vamos a tener las proteínas que tienen carga negativa. ¿Sí?
Entonces, por atracción electrostática, lo positivo se atrae con lo negativo. ¿O no? Entonces de eso va a depender el colorante que usamos. ¿Cómo? De eso va a depender el colorante que usamos. Claro. Depende, no, va a depender también de qué es lo que nosotros queremos colorear. O sea, acá, si yo tengo que quiero colorear material genético, yo tengo que el material genético es positivo, entonces yo tengo que utilizar un colorante que tenga carga negativa. El ácido. Claro. Ahí en el cuadrito ese, para que no se confunda, ahí está la carga positiva, tienen, o sea, los colorantes que tienen carga positiva tienen afinidad por material nuclear, al revés. Sí. Sí. ¿Al revés? Tal. Sí. Sí. Claro, estoy hablando de colorantes positivos. Entonces el básico es negativo. Claro, porque el ácido tiene los oxígenos y el ácido tiene los protones. Los protones son carga positiva, ¿no? ¿Estamos? Entonces básico es negativo, ácido positivo. Entonces lo básico es lo de carga negativa afinidad por proteína. Así es. El cuadrito ahí está, colorante básico, carga positiva, afinidad por material nuclear. O sea que el material nuclear tiene carga negativa. Y la proteína tiene carga positiva. Entonces, en definitiva, los colorantes pueden ser básicos o pueden ser ácidos. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí. Bueno, después hablamos de la coloración simple y la coloración diferencial. La diferencia es básica que la hice ahí en el que dije recién. Simple, solamente un solo colorante, dejo actuar, lavo, seco y al microscopio. Y en la coloración la compleja o la diferenciada, acá hay un dibujito ahí en la página 33. 33. No sé cómo lo tienen ahí. 32. 32, no, 33 es la que sigue. Donde están los portaobjetos, está el extendido y todo. Ah, 33. Sí, bueno, ahí corrijan porque dice en el dibujito, este dibujito está copiado, dice una o dos gotas de agua. En realidad lo que corresponde es solución fisiológica, acuérdense. Bueno, fíjense que en la primera etapa está el ANSA, está después empiezo a hacer el extendido. En el punto 4 dice dejo secar al aire, fijar con calor, después adicionar el colorante, lavar. Eso sería en realidad una técnica simple. Lavar con agua y después el secar y el microscopio. ¿Lo ven ese, no? Sí. ¿Está? Sí. Bueno, dentro de los elementos que tenemos en la coloración colorante, puede ser ácido, puede ser básico, y también se utiliza otra sustancia que se llama mordiente. También se utiliza una sustancia que puede ser decolorante. Bueno, cuando nosotros hacemos la coloración simple es esto nada más. Pero puede ser que yo en esta misma coloración le agrego un colorante 1, ¿sí? Lavo, o sea, dejo actuar en tiempo determinado,
O sea, esta es una regla general. Ustedes después la van a ir aplicando para cada coloración que veamos. Lo importante es que ustedes entiendan bien que acuérdense esto siempre. Extendido, secado, fijado y ahí va el colorante. ¿Sí? Yo puedo agregar un color al colorante ese en esta etapa después del lavado y antes de secar yo lavo y ahí le puedo agregar un mordiente. ¿Qué es lo que hace el mordiente? El mordiente es una sustancia que aumenta la afinidad mordiente del material que yo quiero colorear. Supónganse que yo quiero colorear un material nuclear que es negativo. Voy a colorear con un colorante ácido, ¿no es cierto? Y si yo esto no lo puedo justamente tengo un colorante que no se adhiere a esto porque tiene la misma polaridad. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Le agrego otra sustancia, que es el mordiente, que este va a tener polo positivo y va a tener polo negativo. Tiene un polo negativo y uno positivo. Claro, ahí en el colorante cierto se va a traer positivo con negativo. Y esto va a permitir que yo... ¿Qué es lo que se le agregaba ahí? El mordiente. El mordiente va a ser, o sea, yo cuando tengo que se agrega un colorante que se va a adherir a este material, va a formar el complejo, que es el material que tengo más el colorante. ¿Qué significa complejo? ¿Vieron en química, no? En química, ¿qué características tiene el complejo? Que tienden a formar sustancias coloreadas. Entonces, o son sustancias coloreadas que se van a adherir a un material y le van a dar la característica para que nosotros cuando veamos en el microscopio se pueda ver ese color. Por ejemplo, cuando yo haga una coloración de azul de metileno, el material va a quedar impregnado de azul. Entonces yo cuando vaya al microscopio voy a ver una forma azul, justamente va a ser una parte de la célula, no es que toda la célula se tiene de azul. No me sirve, digamos, para eso, sino... ¿Me entienden o no? Claro, entonces el mordiente lo que va a hacer cambiar la polaridad de esta y permitir que otro colorante 2 se una a esto. ¿Se entiende o no? Sí. O sea, que lo que simplemente hace el colorante es aumentar la afinidad. Para que se adhiere el segundo colorante, digamos. Claro, va a formar un complejo y ese complejo no va a permitir, digamos, que se adhiera. O sea, lo que te está cambiando es simplemente la polaridad de eso. O sea, va a ser como que un colorante negativo se una al elemento negativo inicial, ¿entiendes? Porque simplemente hizo como un nexo cambiando la polaridad. Entonces, en esa figurita que tienen ahí hasta el microscopio, ¿qué es lo que haríamos? Yo estoy entendiendo el mordiente cambia la polaridad de uno de los modos, o sea, del microorganismo o del colorante. No, del colorante. Del colorante. O sea, así se puede unir al microorganismo. Claro, el colorante, el mordiente va a ser justamente la palabra que dice mordiente, o sea que va a agarrar el complejo que nosotros estamos agregando y va a hacer que se una al elemento de la célula, digamos. Llego tarde. Igual, lo que me importa es que ustedes tengan bien definido qué es coloración, qué es colorante y qué es mordiente. ¿Y el decolorante qué haría? El decolorante va a ser una sustancia que va a eliminar los complejos coloreados que se formen en la muestra. Se lo agrega después de la mordiente. Claro. Sí, depende porque quizás yo tenga que decolorar, después agregar el mordiente para agregar otro colorante. Quizás lo van a entender bien en lo que es la coloración de Gram. Entonces, ¿el decolorante elimina los complejos coloreados? El decolorante. Sí. Los complejos coloreados que yo quiero eliminar. Porque va a depender justamente, yo voy a aplicar un decolorante que es específico para cada complejo. No es que va a decolorar todo. Ya lo van a entender bien cuando veamos. Por ejemplo, se va a colorear el núcleo y se va a decolorear el resto del microorganismo.
No, pasa que acá cuando veo el colorante tiñe varias cosas, no solamente esto. Entonces, porque va a haber otras sustancias que también tienen carga negativa. Bueno, ¿Sí bien? pero por ejemplo que queremos ver la coloración del núcleo y está todo el microorganismo coloreado y le agregamos un decolorante, por ejemplo, ¿no? Solamente se va a decolorear una parte Claro, que no sea y va a quedar. claro, me va a quedar eso justamente. Yo lo voy a entender bien cuando veamos las distintas técnicas, la de Gram, la de Sindicen. Pero bueno, ahora llegamos con lo que sería la coloración diferenciada. Entonces nosotros acá después de lavar, podemos agregar un colorante. En el caso de cuando veamos la coloración de Gram, van a ver que ese dibujito ustedes le pueden agregar antes de llegar al microscopio, a secar, simplemente lavan, agregan un colorante 2, pueden lavar, agregan un colorante. Colorante 1, mordiente. Puede ser colorante mordiente. Lavar, mordiente, lavar. Después Lavar, ponen- se lava de nuevo y se pone un decolorante, Ajá. colorante nuevo. Acá ponemos colorante 2, podemos poner lavar, secar y ya ver en el microscopio. Podemos hacer, hay distintos tipos de coloraciones que incluso llegan hasta tener 3 o 4 colorantes y que van en cadena. Porque si va- ¿Y el aceite de inversión siempre se lo colocan después de haber secado? Sí, porque si vos lo pones sin secar, se te va a hacer una emulsión y no vas a poder ver en el microscopio. Acuérdate si la muestra está húmeda, tampoco, digamos, aparte va a hacer todo un enchaste porque no está fijada nomás. No está seca, digamos, y va a haber agua ¿me entiendes? Cuando ustedes lavan, tiene que dejar secar sí o sí, para que cuando pongan las gotas de aceite no haya problema. ¿Qué pasó? ¿Qué dice ahí donde dice fijado que hay una... ¿Acá? No, Por delante uno. que hay dos. No, acá fijado puede hacerlo por calor o químico. El químico no se utiliza mucho en microbiología, pero sí existe, y es más que nada con un alcohol. Lo que hace el alcohol en realidad lo hacemos en lo que es la coloración para hematología, la de microurgencia, que tiene alcohol. Por eso ustedes cuando hacen el primer agregado que se le seca rápido, es justamente por el alcohol. Entonces lo que hace el alcohol es fijar ¿Pero la sería muestra. el mismo tipo de alcohol, es el metileno o otro? No, hay distintos tipos. Pero el más común, digamos, es ese. Pero como digo, no se utiliza mucho la fijación química. Y si es química, es con alcohol. ¿Sí? Porque el alcohol acuérdense que es deshidratante. Entonces el deshidratado va a sacar todo el agua de la muestra y va a hacer que se pegue al vidrio. ¿Qué más? Colorante 2, dijo, y que puede tener otro más colorante. Sí. Después lo vamos, secamos y vamos al microscopio. Se hace lo mismo. Sí, igual esto ya lo van a entender bien cuando veamos cada técnica. Lo importante es que ustedes sepan cuál es el orden. Extendido, secado, fijado, colorante 1, lavado, mordiente si es necesario. El mordiente no siempre está. Puede ser una coloración diferenciada, pero que no necesita mordiente. Porque ustedes van a poner un colorante, a ver si me explico. Ustedes cuando ponen, supónganse yo agrego el primer colorante me va a teñir todo el frotis. ¿Sí? Me queda todo teñido, supónganse de violeta. Entonces yo enjuago, me va a quedar teñido. Después cuando yo le agrego el decolorante, me va a quedar todo incoloro. ¿Sí? Pero sin embargo ahí adentro quedó el colorante dentro de la bacteria, nada más que no lo vemos porque son microscópicos. ¿Se entiende? Entonces después cuando yo le agrego el colorante de contraste, que va a ser el azul de metileno por ejemplo, ya eso me va a tener todo el resto del material de azul y me va a quedar los bastoncitos, en el caso de la vaciloscopía, de color violeta o rojo brillante. ¿Me entiendes? Sí. Pero si no, las tapas a veces se puede llegar a decolorar una muestra. Sí, póngale no se sale todo el color en la primera. Por eso depende de qué tipo de coloración estén haciendo y poder utilizar las veces que quieran. No hay problema. No, porque vos vas a poder estar adquiriendo una cosa. No, mientras no vayas haciendo un nuevo teñido de lo que vos no querés teñir,
Porque cuando yo hago la decoración, por ejemplo, para ya lo vemos bien cuando vemos la decoración de Gram. ¿En qué estamos? Bueno, eso sería, digamos, el esquema de cualquier coloración. Saber bien qué es lo que es un colorante, qué es lo que es una coloración, saber cuál es la afinidad del colorante básico con el colorante y el colorante básico y el ácido, qué material tiñe, proteína o tiñe material genético, cuál es la función del mordiente, y después ya vamos a entrar a ver ya no sé si va a dar tiempo, ya directamente lo vemos en la otra clase. Vayan leyendo la coloración de Gram y la coloración de la ciencia, no es tan complicada, la más difícil por ejemplo llevar la de corona de Gram. Porque la de Gram es el ejemplo de la coloración diferenciada. Porque en esta tenemos dos colorantes. Bueno, en la de la Silisen también tenemos dos colorantes, que es la fucsina y la metilena. Pero me dijeron hacer en laboratorio. Sí, en el gabinete. la coloración esa de la ¿Qué es para hacer copia? Sí, bueno, eso lo vamos a ver después. No es nada complicado, es un poquito entender por qué hacen cada cosa. Después cuando ustedes empiezan cuando la estudien, a la coloración, le van a encontrar el sentido y van a saber responder en el examen. Ustedes ven que están teniendo ya desde el comienzo, ustedes saben si Gram positivo a qué color le va a dar. ¿Por qué? Por el colorante. Entonces yo digo que yo la tenía primero con fucsina, y porque yo sé que la fucsina va a tener el ácido, entonces yo cuando lave va a quedar ahí el color ese. Lo mismo pasa en el Gram positivo o el Gram negativo. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Así de... Espero que venga el resto de los alumnos. Miren lo que están, chicos. A ver, hagamos un pacto. El tema de la nota, de lo que están desaprobados, lo que yo más importancia le doy al parcial. ¿Sí? Obviamente lo que sacaban buena nota deben incluir una nota final. Porque tampoco es justo que los que no estudiaron después tengan una buena nota y los que estudiaron, o sea, es injusto. O sea, es lo mismo que cuando se presentan a rendir el examen. Cuando se presentan a rendir en la mesa de diciembre, yo les pongo 10. Por ahí en febrero o marzo hay buenos exámenes también, pero no puedo poner 10 en realidad, porque es injusto, digamos, porque el que terminó la materia, la estudió y rindió, un 10 merecido, pero el que se tomó la vacación y tomó el tiempo para estudiar, no es justo también que le ponga un 10, ¿se entiende? Así que bueno, el año pasado me cansé de poner 10 en el primer mes, y ojalá que esta vez se repita, porque es cuando tienen todo fresco y no dejen pasar el tiempo. Así que la nota que más importante va a ser la que vamos a tener del parcial. ¿Sí? Los que no estudiaron no se desilusionen, métanle porque tienen para estudiar y tienen todo. En el apunte ustedes vieron que ninguna pregunta fue sacada de papel. Están todas en los apuntes, eso sí que estos apuntes, para eso me tomo el trabajo de mandárselo, de prepararlo, de revisarlo para que ustedes lo estudien. Y aquí. ¿Está todo bien? Sí, Bueno. Eso, no le ayudé nada más. Lo estoy filmando para hacer el acorde de diciembre.